hoy, Urte Berrión, pues bueno, pues recuperamos el ritmo de las clases aquí en la escuela. Y bueno, hoy tenemos entre nosotros a Iñaki Ilundain, bilbaíno, aunque criado aquí en Pamplona. Yo no digo que soy de Bilbao, nunca lo digo. O sea, yo de Pamplona. De Pamplona. Nacido en Bilbao, es verdad. Es humilde. Soy humilde. Se puede ver, es humilde. Bueno, jefe de estudios del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier y del Centro de Estudios Superiores de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel. Filósofo y bueno, llevas muchos años dando clases. Más de 30. Más de 30 dando clases en el seminario. Le di clases a él. Sí, sí. Y eso pues, sobre todo en el bienio filosófico, Sí. en la parte de filosofía, antropología, teodicea, que también autiste. También. He dado de todo ya. Bueno, y a su mujer sí que la hemos tenido entre nosotros, a Teresa Llobernagaray Garay, nos vino a dar alguna clase, y él es el que organiza el curso, digamos. Sí, bueno, con Coldo, con Guadalupe. Con Coldo Esteban. Sí. Y bueno, nos va a hablar del hombre como escucha de la palabra. Es lo que nos toca. Aquí nos toca escuchar. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Javier, buenos días a todos. A mí me gusta, en este tipo de situaciones además, a mí me gusta plantear el tema de manera un poco activa. Me gustaría que yo ya os haré alguna pregunta, o sea, pensar un poco juntos. No os preocupéis que ya llevo yo la batuta, ya pongo yo orden, pero o sea, que no va a haber silencios incómodos ni nada parecido. Pero eso sí que me gustaría, ¿no? Para pensar un poco todos juntos. El título, explico un poquito el título, el hombre oyente, el ser humano, ¿no? Oyente de la palabra es una expresión que utilizó un teólogo del siglo XX, bastante conocido, Karl Rahner, que le puso a un libro ese título, ¿no? El hombre oyente de la palabra. Con esa expresión, bueno, la expresión tiene una raíz bíblica muy fuerte. Con esa expresión, él quería designar que el ser humano es un libro de filosofía, no de teología. O sea, el ser humano es, estructuralmente hablando, oyente de la palabra, o sea, capaz de escuchar a Dios, capaz de fe. Me gustaría explicar un poco esta tesis. Creo que el nombre, la expresión oyente de la palabra es una expresión sugerente, es una expresión bonita. Bueno, pero ahora vamos a intentar profundizar un poco en esto, ¿vale? Otra manera de decir lo mismo es que la religiosidad es una propiedad de la naturaleza humana. ¿Qué significa, vamos a por partes, qué significa naturaleza humana? Es propio de las gaviotas volar, ¿no? Es propio, o sea, pertenece a la naturaleza de las gaviotas volar, no a la nuestra, por nosotros mismos, vamos. Entonces, o sea, hay características propias de cada tipo de ser. Las gaviotas tienen las suyas, las cebras tienen las suyas, nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Y son propiedades que más o menos todos tenemos en común. Luego las realizamos de manera diferente, pero las tenemos en común. Por ejemplo, la más famosa de todas, aunque a veces no se note mucho, es que el ser humano, se dice, no, es un ser racional. Bueno, pues todos tenemos capacidad para pensar, a diferencia de otros seres que no la tienen, no pasa nada. Entonces eso es una propiedad nuestra, poder pensar y poder hablar, que van unidas. Entonces, pensamos, hablamos, es algo propio nuestro. Es una propiedad que tenemos que aprender a usar. Tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a hablar. Y por cierto, hablamos distintos idiomas.
No hay un único idioma para toda la humanidad. Es una pequeña dificultad, pero es así, ¿no? No hay una lengua natural. Pero sí es natural el que estemos hechos para hablar, ¿no? Y para pensar, que en teoría van juntos. Entonces, somos libres, somos seres corpóreos. Bien, hay una serie de propiedades que nos definen. Entonces, la tesis, la afirmación primera es que, decía antes, es que la religiosidad es una de esas propiedades humanas. ¿Las jirafas son religiosas? En principio, no. Luego en Laudes y compañía decimos, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. ¿Cómo bendice una jirafa al Señor? Así, en serio. Siendo jirafa. Con lo cual, y eso es válido también para las orugas. Sí, ¿no? Por lo tanto, si eso lo aplicamos a nosotros, ya indica algo, ¿eh? Si para la jirafa bendice al Señor siendo jirafa, nosotros bendeciremos al Señor siendo humanos. Digo yo, una parte, ¿no? Una parte será eso. Bueno, en cualquier caso. ¿A qué me iba? Que la religiosidad es una característica humana. Ciertamente las jirafas bendicen al Señor, pero no hacen nada de manera explícita, de manera reflexiva, que sepamos. Lo sabríamos. Habría iglesias para jirafas, a las que irían las jirafas y harían ritos de jirafas. Serían muy altas y tal, pero y no hay. Entonces, como no hay, sabemos que no tienen ritos, no son religiosas, no lo son. Lo sabríamos. Nosotros sí. Y entonces es un hecho, ¿no? Que el ser humano es un ser religioso y es una propiedad además exclusiva. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿No? O sea, ¿hay alguna pista por la que podamos decir que esto es así? O sea, que el ser humano, claro, nosotros aquí, ¿verdad?, vamos a tender a pensar que sí, ¿no? Que bien, ¿no? Que el ser humano, o sea, tenemos como buena predisposición a aceptar esta tesis. Pero vamos a pensarla un poco, ¿no? Vamos a pensar por qué esto es así. Porque además estamos en un contexto un poco complicado, por lo menos en Occidente. Se habla mucho de secularización. Entonces, no parece que la religión, y en nuestro ámbito la religión es el cristianismo, la religión tenga buena prensa, bien, muchedumbres pocas, la javirada y poco más, ¿no? Vivimos en una época, ¿qué significa secularización? Que se aparta de Dios. Bueno, sí, secular. ¿Se ve? ¿Esto se ve? Sí. Un poco de latín para que queda bien siempre. Bueno, saeculum, secular, viene de seculum. Y seculum es, bueno, esto será rojo, pero es siglo. El que más se ve. Vale. Bueno, y siglo es una metáfora, ¿eh? Y siglo es básicamente temporal. O sea, pegado al siglo es pegado al tiempo, en contraposición, digamos, a lo eterno. Entonces, lo eterno sería lo divino, lo divino, lo celestial. Lo terrenal sería lo temporal, lo que está sujeto a sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, eso, secular, más o menos, temporal, ¿no? Y secular se opone en ese sentido a religioso, ¿no? Se puede secularizar ¿dónde está? ¿Dónde estamos? El templo, ¿dónde está? Ahí. Se puede secularizar la iglesia, ¿no? El edificio sigue siendo exactamente igual, pero ya el uso no sería el que es, ¿no? Y entonces tendría un uso secular. El ayuntamiento puede decir, oye, a ver, quiero hacer una casa de cultura ahí, ¿no?
y entonces tendríamos un debate, no quiero despertar ningún debate yo aquí, pero es frecuente, ¿no? Tuviese un uso secular. Un templo, bien. Cuando hablamos de secularización, hablamos de una cuestión básicamente cultural. Más allá de que se secularicen edificios, personas también, o sea, que pasan de tener una vocación eclesiástica a tener a una vida civil, vamos, ya me entendéis, ¿no? Más allá de eso, de que algo pasa de ser eclesiástico a ser civil, aquí secularización importa sobre todo porque es el paso de una interpretación religiosa a una interpretación, digamos, profana, no religiosa. Entonces, el proceso de secularización, más allá de que haya menos gente que vaya o vayamos a misa y cosas así, que es el aspecto cuantificable, bueno, aunque hoy es San Antón, ¿no? No sé, sigue habiendo, ¿y qué pasa en San Antón? ¿Hay alguna procesión, alguna cosa, no? Cofradías. Cofradías con su misa. Pero hacen algo, o sea, misa, luego mesa, pero primero misa, ¿no? Bueno, pues ya está. O sea, todavía, ¿no? Hay, o sea, aunque haya manifestaciones religiosas, bueno, y se mantienen, bueno, es una identidad cultural, ahí hay más cosas, ¿no? Pero bueno, ciertamente la interpretación que nosotros hagamos de la vida puede, culturalmente hablando, socialmente hablando, puede perder referencias religiosas, está perdiendo referencias religiosas. Entonces, cuando hablamos de secularización, más allá de la práctica religiosa, hablamos de una manera de entender el mundo, ¿no? Hay una palabra, a mí me gusta mucho, solo que es una palabra sencilla, solo que la pongo para que... Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Si nos comprendemos a nosotros mismos, al ser humano en general, bueno, y a las jirafas de antes también, pero si nos comprendemos a nosotros mismos como criaturas, nos comprendemos de una manera especial. O sea, por criatura, en el ámbito religioso, se entiende que en última instancia somos creados por Dios. Y entonces, claro, si somos creados, si nos autopercibimos, si forma parte de la comprensión que nosotros tenemos del ser humano, que somos criaturas, es muy diferente, es algo diferente por lo menos, a pensarnos a nosotros mismos de otra manera. Porque entonces ya no haríamos referencia al ser creados por Dios, o al ser fundados, o tener una fundamentación de nuestra vida en Él, cosas así, ¿no? Estas son cosas de filosofía, ya lo siento, esto es un ejemplo, Si nos autocomprendemos, ya sé que en las discusiones habituales no hablamos de estas cosas, pero estas ideas sí están en nuestra manera de ver el mundo. Si nos autocomprendemos a nosotros mismos como sujetos, que es, si hiciese una encuesta seguro que no salía, que nos autocomprendemos como sujetos, pero de alguna manera la idea sí que la tenemos. ¿Qué es ser sujeto? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Lo de la clase de lengua de... Entonces, yo hablo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hablar, ahora mismo, ¿no? Entonces, yo soy sujeto ¿de qué? De actos, hablar, comer, lo que fuera, ¿no? Claro, si yo soy sujeto de actos, yo soy fundamento de esos actos, porque soy yo quien los hace, ¿no? Si yo soy libre, soy racional, tengo poder, o sea, puedo hacer algo, eso es poder, básicamente, poder hacer algo. Yo soy sujeto. Entonces, ser sujeto es verdad. Somos sujetos, todos somos sujetos. Pero claro, la visión o sea, si nosotros nos autocomprendemos solo como sujetos, olvidando nuestro carácter de criatura, eso da una cierta visión del mundo y del ser humano en concreto. Si nos autocomprendemos como sujetos, siendo a su vez criaturas, la cosa cambia un poquito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale.
La secularización hace referencia más allá de la práctica religiosa, que es lo más, ¿cómo se borra esto? Lo más cuantificable, lo más visible, hace referencia a este tipo de cosas, ¿no? A la autocomprensión del mundo, del universo, del ser humano, de la libertad, y cosas así, ¿no? Claro, ver el mundo... A ver, ahora que tenemos una conciencia ecológica más desarrollada, ver el mundo como creación de Dios, o no, pues al final igual estamos de acuerdo en muchísimas cosas, con los que participen de la fe y con los que no, pero no es exactamente la misma manera de ver las cosas, ¿no? Ya está, ¿no? En este caso no es conflictivo, ¿no? Pero es un ejemplo. Decíamos que la religiosidad es una propiedad, esa es la idea, la tesis, ¿no? Es una propiedad del ser humano, ¿vale? Y estamos en un ambiente que no favorece esto, ¿no? En Occidente, por cierto, la secularización es occidental, no es mundial, es occidental. Y ya basta. Esto es un poco largo, pero ya basta. Vamos a pensar algunas categorías, ¿eh? Esto era la introducción. Vamos ahora a pensar alguna palabra. Esta palabra no la utilizamos mucho. A ver, ahí no me va a caber. Sí, me cabe. Contingencia. La utilizamos, pero no mucho, la verdad. Bueno, digo yo, no la utilizamos mucho, ¿no? No estamos todo el día hablando de esto, la verdad. Pero no es absolutamente extraña, eso también. Claro, ¿qué es lo contingente? Lo contingente es lo que es, pero puede no ser. Esa sería digamos, la descripción así fuerte, metafísica, ¿no? Lo que es y puede no ser. Ejemplo. Sencillo, ¿eh? Esto es muy fácil. Esta mesa es relativamente robusta, pero, sin pasarse, ¿no? Pero bueno, relativamente robusta, pero es contingente. O sea, a mí me da ahora el siroco, me siento aquí, cojo un... Bueno, la puedo romper, ¿no? La mesa puede dejar de ser mesa, porque la rompo. Es contingente. Puede dejar de ser. O se puede romper una pata. No hace falta que deje de ser en términos absolutos. O sea, yo me puedo romper un brazo y lo que pierdo es la integridad del brazo. O sea, yo soy contingente, mi brazo es contingente, ¿no? La mesa es contingente, aunque por cierto, si no pasa nada especial, si no hacemos nada especial, la mesa va a durar bastante más que nosotros. Pasarán 200 años y la mesa seguirá aquí, y nosotros no. O sea, contingente no significa que puede dejar de ser, pero puede durar mucho. Las estrellas también son contingentes. Nacen, se desarrollan, es como un ser vivo, y al final la supernova y no sé qué, y al final desaparece. ¿Duran miles de millones de años? Sí. ¿Es un periodo bastante largo? Sí, pero al final es un periodo finito. O sea, todo aquí... Entonces, claro, nosotros, los seres vivos, claro, la gran prueba de que somos contingentes es que vamos a morir. Y entonces esa es la gran contingencia, morirse. Pero antes de morirse tenemos muchas pérdidas, de salud, de lo que fuera, ¿no? No solamente físicas, podemos perder, no sé, apoyos, podemos perder confianza en la vida, podemos perder amigos, o sea, podemos perder muchas cosas, ¿no? Entonces, la vida humana y la de las jirafas y la de la mesa están atravesadas por la contingencia. Todo es contingente, hasta San Donato. La verdad es que, o sea, puede durar miles de años, me da igual, pero se formó. Hubo un momento en que se formó y habrá un momento en que dejará de estar. Tardará, pero todo es contingente. O sea, no todo, nada es eterno. Vamos, no todo tiene en sí el poder sostenerse en el ser para siempre. ¿Se me entiende esta frase un poco pedante? ¿Sí? Vale. Todo es contingente. Vamos a ponernos metafísicos. Todo lo finito es contingente.
Finito es lo que tiene un límite, sea grande o pequeño, da igual, ¿no? Todo lo finito es contingente. En una comida de estas, bueno, ahora ya ha pasado, ¿no? Pero en una comida de estas de Navidad, si la conversación decae, podéis sacar el tema, ¿no? Oye, ¿qué pensáis? ¿No? Todo lo finito es contingente. Oye, qué bien que saques ese tema, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Vamos a hablar solo de Osasuna, no sé. Bueno, entonces, todo lo finito es contingente. O sea, es, pero puede no ser o puede perder algo de integridad. A veces se critica, tenemos que hablar de religión, ¿no? Entonces, a veces se critica que, ¿cómo es el dicho? Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y dices, no, es así la religiosidad no puede estar basada en eso, porque es una religiosidad muy pobre, etcétera, ¿no? Pero claro, los peligros en general, el peligro es una experiencia directa de contingencia, ¿no? Porque uno, claro, en eso consiste el peligro, en que es una amenaza, ¿no? Y por eso da miedo. Es curioso, porque cuando nos vemos en peligro experimentamos de manera clara que necesitamos ayuda. O sea, que no lo podemos todo. No estoy descubriendo ninguna cosa nueva. Simplemente es caer en la cuenta, en el argumento, de que ciertamente somos poderosos, pero siempre con un límite, ¿no? Y entonces, de vez en cuando parece que expresamos el deseo, la necesidad de ayuda, de fundamento, de sostén, de suelo. Claro, lo contingente, lo que puede no ser, cuando se vive bien, se experimenta eso, ¿no? La necesidad de un sostén, la necesidad de un fundamento. Es muy difícil vivir sin suelo. Estoy hablando, claro, metafóricamente hablando, ¿no? Es muy difícil vivir sin suelo. Sin convicciones, sin apoyos. Es muy difícil. Hay etapas en la vida. Aquí llevamos ya bastante tiempo siendo jóvenes, con lo cual... Eso lo dijo hace muchos años un profesor que era bastante viejo. Yo que llevo muchos años siendo joven y tal, os puedo decir a vosotros, jóvenes, sé más que vosotros, porque llevo más tiempo siéndolo, ¿no? Estuvo ingenioso ese, por eso se me ha quedado. Claro, una juventud sana, todo esto de la contingencia, pues sí, lo puede aceptar, somos mortales, etcétera, pero en una juventud sana y, bueno, bien situada, familiarmente, socialmente, pues ciertamente la experiencia de casi de omnipotencia es inevitable. O sea, la mortalidad será una posibilidad real, pero no para mí. O sea, la mortalidad es como muy abstracta, ¿no? En muchas ocasiones de la vida, ¿no? Si estoy sano, pues sí, las enfermedades existen, pero, bueno, un catarro de vez en cuando, pero bueno, hay gente, pues eso, claro, si te viene una enfermedad grave, ¿no? Pero si no la tienes, ¿no? Encuentras trabajo, no sé. O sea, puedes tener la experiencia de no necesitar mayores cosas. Todo el mundo sabe que necesita oxígeno para vivir, pero la contingencia se opone a la sensación, la sensación de poder. Todo el mundo aceptará que es contingente, todo el mundo aceptará que se puede morir, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pero o uno mismo o los demás, entre todos podemos mucho, ¿no? Y entonces el poder hacer
tiene una importancia decisiva, ¿no?, en la vida, ¿no? Entonces, si yo tengo experiencia de que puedo y de que no necesito prácticamente nada, eso de Santa Bárbara, que es muy criticado, pero que designa, creo yo, algo real, eso de Santa Bárbara, eso de pedir ayuda a algo que esté más allá de la mano del ser humano, no solamente de mí, sino del grupo, pues se resquebraja, ¿no? Entonces, claro, vuelvo a lo de antes, a veces hoy se dice mucho, se intenta explicar mucho que esto de la secularización, el signo más claro de la secularización sería el ateísmo, pero hoy ya no se habla tanto de ateísmo, que sí, que existe, ciertamente, pero ya no es esa cosa. Todavía quedan cosas en esta sociedad de que el ateísmo se vive como antiteísmo, ¿no? O sea, la mejor iglesia es, ¿cómo es? La iglesia que más ilumina es la que arde y cosas así, ¿no? A Coldo, que pasó por aquí, está en una parroquia, se la ponen todos los años, ya es un rito en el barrio, ¿no? Le ponen la pintada, Coldo lo acepta con estoicismo, llama a la policía, lo limpian y se acabó, ¿no? Es un ritual, ¿no? La mejor iglesia, la que arde y tal. Bueno, quedan cositas así, pero ya es menos que antes. O sea, hoy en general, hace ya décadas, lo que más se subraya es que vivimos tiempos de indiferencia, no tanto de negación, de fuera, vamos a quemar iglesias y cosas así, ¿no?, sino que, mira, me paso bastante del tema ya, ¿no? Y la indiferencia proviene de que, sobre todo, de que Dios se considera superfluo. Se dice así. La verdad es que la frase es fuerte, ¿eh? O sea, considerar a Dios como superfluo, o sea, que no hace falta para nada, ni para comprender el mundo, ni para vivir. Pues tú crees en Dios. Entonces viene tiempos diferentes a los de antes, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Qué bien. Puede haber mucha gente que diga, qué bien, ¿no? Tú vas de ejercicios y rezas, qué bien. Oye, una semana ahí, naranza, azul, ¿no? Qué bonito. Y en paz, en silencio, en serenidad. Bueno, eso es un poco frívolo, ¿no?, una manera de decirlo así, pero bueno, pues a veces parece deseable. O se admira a gente que es realmente religiosa, pero bueno, esto yo con los seminaristas a veces os habrán dicho y tal, y siempre me dicen que sí. Oye, y tú eres seminarista, qué bien, ¿no? Y tú vas a rezar, qué bien, ¿no? Yo no. Entonces hoy, en la situación cultural actual, a veces lo religioso se puede valorar positivamente, pero se ve como como equivalente a lo no religioso, ¿no? Entonces estamos en una situación extraña porque, por un lado, culturalmente hablando, porque por un lado la iglesia cristiana, la iglesia, Dios, es como superfluo, aunque es una opción legítima, pero no es la mejor posible para el ser humano, sino para mí o para ti, ¿no? Depende. Entonces, claro, lo que está en la base de todo eso es eso, lo que decía antes, ¿no? Una autocomprensión que está muy ligada a esto, a la contingencia y al poder. Al poder no hablo ahora del poder político, sino que esa es una dimensión importante, sino al poder sobre la naturaleza, sobre cómo hacer la vida, cómo organizar la vida social, etc., ¿no? Entonces, la contingencia apela, remite a un fundamento, a un suelo en el que sostenerse, ¿no? Cuando tenemos experiencia de contingencia, experimentamos la necesidad de un suelo. El poder es un poco, la conciencia del poder es un poco contrario a esto, porque el suelo soy yo, ¿no? Yo soy el fundamento. Claro, en realidad las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad, pero, porque ciertamente somos poderosos, pero parece como que una eclipsa a la otra, ¿no? Y entonces, una de las raíces de la religiosidad es esta, la contingencia. Por eso,
la humanidad a lo largo de la historia, y hoy también, la religión es algo muy presente, porque la religión es como respuesta, en parte, a esto. Y por eso, y esto hoy está más habría que precisarlo mejor, el poder es una característica sobre todo divina, ¿no? Dios es el poderoso, ¿no? Y nosotros contingentes. Esta es la versión antigua, tradicional, ¿eh? Luego el cristianismo pone sus matices, pero, repito, esta referencia, bueno, está ahí. Hoy tenemos este debate. ¿Hasta qué punto somos poderosos? ¿Tenemos experiencia de contingencia, etcétera? ¿Sí? ¿Vamos más o menos? ¿Sigo? O preguntad si queréis, o discrepad, o lo que fuera. ¿Sigo? Va. Bueno, otra palabra. Aquí me tenéis que ayudar, ¿eh? Porque esta palabra la utilizamos más. Contingencia, no. Pero sentido, sí. Y la utilizamos con distintos sentidos. Y entonces, vamos a intentar profundizar en esto. En realidad ya lo sabemos. Simplemente es caer en la cuenta de cómo usamos la palabra sentido. ¿Qué sentido? Por ejemplo, empecemos por el principio, por algo muy básico, pero no por eso poco importante. El sentido de la frase. Puede pasar ahora mismo aquí, ¿no? Es que no te entiendo, ¿no? No tiene sentido, o sea, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces sentido tiene que ver, bueno, con significado, ¿no? Es que no te entiendo. ¿Qué sentido? No te entiendo. O sí tiene sentido, ¿no? Tus frases tienen sentido, significan algo. Significan algo. ¿Qué más tiene sentido? Tiene sentido ¿cómo se llama esto? La autovía. ¿No? Ahora salimos de aquí y tenemos que coger sentido, ¿qué? Pamplona, sentido Vitoria, ¿no? Hay que escoger. ¿Y ahí sentido qué es? Dirección, ¿no? Orientación. O sea, hace referencia, bueno, a una meta. El sentido, orientación, la dirección, tal, vale. Significado, meta. Son palabras nobles, si las aplicamos a la vida humana. Vale, ¿qué más tiene sentido o deja de tener sentido? Los artefactos. ¿Qué sentido tiene el agujerito que tiene la caperuza de los bolígrafos Bic? Hay hipótesis. Que si deja pasar el aire por si el niño se lo traga y no sé qué. Bueno, la tinta, algo de la tinta y la presión de la tinta. Bueno, pero algún sentido tiene. O sea, nosotros sí, ahí va. ¿Y esto por qué será esto así? Porque no parece decorativo, ¿no? De hecho, el agujero hay que hacerlo. O sea, tienen que hacer la caperuza y después tienen que hacer el agujero. Entonces son dos trabajos, con lo cual, supongo, entonces algún sentido tendrá. Podemos no saberlo, por ejemplo, el agujerito en cuestión, ¿no? Pero algún sentido tendrá, ¿no? Y entonces ahí, los artefactos, es que están pensados para cumplir una función, ¿no? Entonces, pues el agujerito de marras, pues alguna función tendrá, ¿no? Y la mesa y las patas de la mesa, pues bueno, es evidente, ¿no? Elevan el plano y demás. Entonces, con los artefactos, los de uso cotidiano, por lo menos, es como bastante fácil de percibir, aunque a veces igual no lo comprendemos, ¿no? Pero bueno, el sentido es su función. Y su función, digamos, es su finalidad. O sea, yo tengo un cuchillo, es evidente, o sea, tiene un mango, claro, no lo voy a coger por el filo. Y entonces, y el filo, pues sirve para cortar. Bien. Si yo fuese
extraterrestre y viniese aquí al planeta Tierra, ¿no? En plan película y tal, ¿no? Y en mi cultura, en mi planeta, no hubiese cuchillos, cosa poco probable, pero bueno, vamos a suponer, ¿no? Que yo fuese de una especie en la que no había cuchillos. Y entonces vengo aquí, hago arqueología terrestre, ¿no? Y me encuentro pues con cuchillos, ¿no? Y entonces yo tendría que pensar, seguramente pensaría, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y la pregunta, ¿esto qué es igual a la pregunta, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, me corta, ya me he cortado, ¿no? Ya he aprendido para qué sirve. Muy bien. Claro, un cuchillo que no tenga el filo bien afilado, un cuchillo que no corte es un cuchillo. Pero tú vas a la tienda, compruebas que no corta y no lo compras. O por lo menos le pides una rebaja. Ya me lo afilaré yo, ¿no? La pregunta tiene su aquel, ¿eh? Pero bueno, entonces, sentido hace referencia, bueno, es parecido al anterior, ¿no? A finalidad, a meta, a significado. ¿Tiene sentido que estemos hoy aquí? Muy bien. Eso me consuela, se supone que algo positivo sacamos de todo esto, ¿no? Y entonces lo que da sentido bueno, puede haber varios, pero claro, la actividad principal es esta, ¿no? La clase, pero puede ser también salir y encontrarse, pues tiene sentido porque me encuentro con, ¿no? Porque salgo de casa, y yo qué sé, y aprovecho para hacer bien, lo que fuera. Pero bueno, digamos que el sentido principal, el significado principal sería esta actividad, y entonces tendrá sentido, habrá la expresión que también se las trae, habrá merecido la pena venir aquí, porque conlleva un cierto esfuerzo, si lo que vivo, realizo aquí, pues es positivo, si no, es que, mira, he perdido el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. Entonces, si pierdo el tiempo, es que la actividad no tiene sentido. Si digo que no he perdido el tiempo, sino que he sacado algo positivo, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con la finalidad. Uno viene aquí para, y con la meta, ¿no? Y tiene que ver con el significado. Venir aquí tiene un significado, claro, formarse, así en general, ¿no? Formarse, pues lo consideramos normalmente valioso, en muchas facetas de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues, entonces, positivo, tal. Que me quiero poner metafísico como antes, ¿no? Todo lo finito es para las conversaciones de Navidad, ¿eh? Todo lo finito es, ¿cómo era? Es contingente, ¿no? A ver, otra frase así, un poco rimbombante, a ver si... el sentido es el... A ver, es que se pueden decir de dos maneras. El sentido es el fin de algo. El fin de la mesa, ¿no? Es que se pueda usar de determinadas maneras, ¿no? Y eso es lo que da sentido a este artefacto, ¿no? Venir aquí es una actividad, no es una cosa, es una actividad que tiene sentido si se logra aquello prometido, ¿no? Pues eso, una explicación, una clase, un participar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido de algo, el sentido del cuchillo es cortar, que es una finalidad, cortar. El sentido de algo es la finalidad, y la finalidad, a ver, esto es en abstracto, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿eh? La finalidad tiene carácter de bien, ya sé que suena muy abstracto esto, pero... No siempre, no todas las finalidades son buenas, pero si decimos que tiene sentido algo, eso que da sentido a la actividad, al artefacto, a lo que fuera, es positivo, es bueno en algún sentido. Para todo el mundo yo creo que no. No, pero... Eso es al final lo finito
y lo infinito. Y lo finito, ¿por qué sabe que hay un infinito? ¿No? Eso al final es... Vale, pero voy luego a eso. Voy luego a eso, ¿vale? Entonces, me lo recuerdas, lo de lo infinito. No, ciertamente aquí mismo podría pasar, vamos a hacer un drama de esto, que para muchos venir aquí haya merecido la pena y para otros muchos, vamos a decirla, para la mitad ha tenido sentido y para la otra mitad no. Porque no, oye, yo no era lo que esperaba, etcétera. Ciertamente puede haber discusiones al respecto, ¿no? Esto ha merecido la pena, este tema es interesante, este tema no es interesante. Entonces, a mí esto no me ha aportado nada, pero a mí, habla otra persona, claro, a mí sí, ¿no? Entonces, ciertamente, algo como esto no tiene el mismo sentido para todos, eso es verdad, puede pasar, ¿no? Lo cual habla de que la actividad es la misma para todos, pero la situación personal de cada uno, la expectativa de cada uno, todo eso es diferente. Y entonces puede no cumplir, puede pasar que no se cumpla la finalidad, ¿no?, que yo esperaba alcanzar, ¿no? Entonces, para mí no ha sido bueno, sí, es valioso y tal, pero bueno, para mí no ha sido bueno, para ti sí. Hay un cierto relativismo, porque hay un relativismo a la situación del sujeto, ¿no? Y entonces, la clase así en general, la formación en general es algo bueno, pero para cada uno de nosotros puede ser algo variable según la situación en la que esté y según el tema que se trate y yo qué sé, y más variables, ¿no? Pero así, en general, el sentido tiene cierto carácter de bien, de fin, y por lo tanto el sentido orienta, ¿no? O sea, usamos bien la palabra. Usamos bien la palabra. Entonces, cuando decimos que es la pregunta, que a uno dice que es la pregunta del millón, yo creo que no es tan complicado, pero, porque yo soy un poco simple, pero cuando hacemos esta pregunta por la vida entera, porque con la mesa es fácil, el sentido del cuchillo es cortar, esa es fácil, la mesa es fácil. Incluso esta actividad que estamos realizando es responder si tiene sentido o no, es fácil. Pero responder a la pregunta si la vida tiene, la vida entera, la de cada uno, bueno, el hecho de existir, que haya Homo sapiens encima de la Tierra, vamos, si tiene sentido o no, eso parece que es más complicado, porque claro, la vida al final, nada que dure un poquito, pues ya pasan muchas cosas, un tanto compleja, algunas cosas, algunos deseos se cumplen, otros no, entonces no todo es luz, hay muchas sombras, bien, complicaciones, pérdidas, ganancias, hay mucho de todo, ¿no? Y entonces, al final uno puede decir, bueno, ¿ya ha merecido la pena? ¿Qué sentido ha tenido? Claro, si mi vida tiene sentido, he dejado el mundo mejor que como me lo encontré. Por ejemplo, ¿no? Uno podría preguntarse eso. Son preguntas mayores. ¿Ha merecido la pena vivir? Porque, claro, porque hay vidas muy difíciles. Yo vi un documental de pingüinos y dije, qué bien no ser pingüino. Porque lo único que hacen es sobrevivir. Su vida es intentar sobrevivir todo el día. Bueno, menos los del zoo, que esos no cuentan, los de verdad, los de que están ahí todos juntos para... No sé. Bueno, me callo. Esto... Ciertamente la pregunta por el sentido es una pregunta también universal. Se formule así o se formule de otra manera. La palabra sentido es como bastante contemporánea, ¿no? Aplicada al sentido de la vida y cosas así, ¿no? Entonces es un planteamiento bastante contemporáneo. Otras veces no se planteaba qué finalidad, ¿no? Antiguamente eran utilizaban un lenguaje más cosmológico, ¿no? Ahora utilizamos un lenguaje más antropológico. Bien, pero la pregunta es perenne, la pregunta es eterna, aunque la formulación sea más contemporánea, ¿no? En cualquier caso, hoy somos, culturalmente hablando, muy sensibles, siempre lo somos, ¿no? A la cuestión del sentido, y a la cuestión del sentido formulada así, ¿no? Si tiene sentido la vida o deja de tenerlo. Hay una frase, bueno, una primera parte de una afirmación del Evangelio
que creo que la acepta, que es pura sensatez psicológica, y yo creo que la aceptaría todo el mundo, y es: no solo de pan vive el hombre. La verdad es que la frase continúa, pero me quedo con la primera parte, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Hombre, a no ser que seas hambriento, que sería una desgracia, y entonces, o sea, de manera, ¿no?, de miseria, en el sentido de miseria. Si no estamos en esa situación, porque para el hambriento el sentido de la vida es poder comer, déjate de filosofías. Pero si no estamos en esa situación, no solo el pan vive el hombre, es una afirmación que la aceptaría más o menos todo el mundo. Porque ¿de qué me sirve tener todos los días las lentejas garantizadas en la mesa para poder comer si me faltan otras cosas que en realidad son más importantes que comer? Claro que no podemos vivir sin comer, pero nos importan otras cosas, y de hecho nos importan más. En algunas situaciones puede ser muy urgente comer, pero si esto está solucionado, afloran claramente otras, ¿no? Y entonces las relaciones con los demás, el trabajo. Bueno, hay muchas dimensiones de la vida en las que no solo de pan vive el hombre. ¿De qué me sirve? Hace falta tener. A veces en los cristianos nos pasamos un poco con el tema del tener, porque tiene mala fama, pero es que hace falta tener para vivir. El problema es el exceso, bueno, y el defecto, o sea, el no tener, no tener lo necesario. Hace falta tener para vivir. Bueno, ya sabemos que puede dar problemas eso, porque demasiado tener, o el afán que te mueva solo el tener, pues chico, al final tampoco, ¿no? ¿De qué te sirve si no lo gastas? Por lo menos gástalo, ¿no? Disfruta, ¿no? Pero aún y todo, entonces, no solo el pan vive el hombre es una manera de nombrar esa demanda de sentido que aflora, no todos los días y a todas las horas, pero que aflora mucho en la conciencia de todos, ¿no? Y entonces aquí aparece una palabra que hoy tiene mucha... no sé si se ve, espiritualidad, ¿no? Ya no somos tan materialistas como antes, culturalmente hablando, me refiero. Hace en los años 80, 90, ya van pasando los años, un sociólogo lideró, bueno, hay, si no lo sabéis, que lo sepáis, hay encuestas mundiales de valores. Pero mundiales son mundiales, O sea que en casi todos los, bueno, no en todos, pero bueno, en casi todos los países, y a mucha gente, etcétera, cuesta mucho dinero. Los gobiernos financian estas cosas. Y entonces ahí, en las sociedades, en los países y en las sociedades relativamente ricas, sale el tema de que emergen con fuerza lo que llamaron los valores postmaterialistas. Entonces, o sea, nos importa más la calidad de vida que la cantidad, y las relaciones afectivas y cosas así, ¿no? Y entonces, que eso no es material, ¿no? Una relación afectiva es otra cosa, ¿no? Y entonces, la seguridad, bueno, la realización personal, el mundo del trabajo, cosas así, ¿no? No solamente tener un trabajo para tener un salario, sino que ese trabajo, bueno, así ha sido siempre por otro lado, pero bueno, que ese trabajo me satisfaga interiormente, que tenga sentido y demás, ¿no? Entonces, afloran los valores postmaterialistas. Y, aunque se oiga hablar mucho, porque existe, ¿no? Y de consumismos y cosas así, ¿no? Aparecen muchos, es que hay gente que se gana la vida con esto, ¿no? Bueno, todos en inglés, ¿no? Ahora todo tiene que ser en inglés. Y todos son, ¿cómo es? Se llaman entrenadores, ¿no? El coaching ¿no? Y el counseling y todo en gerundio, ¿no? Y bueno, hay una demanda
Hay una demanda de sentido y hay una demanda de espiritualidad. Y entonces, esto se dice mucho hoy, desde hace décadas. Y Dios es superfluo, o sea, estamos en una situación culturalmente, Dios es superfluo para muchos y a la vez hay una demanda de espiritualidad. Entonces, esa demanda de espiritualidad, socialmente hablando, es una demanda de espiritualidad no estrictamente religiosa, ¿no? O, dicho de otra manera, la respuesta religiosa tradicional, en nuestros ambientes, el cristianismo es lo de siempre, ¿no? Lo tradicional. Entonces, las respuestas religiosas tradicionales no satisfacen la demanda. Hay un cansancio del mensaje, de la forma de comunicar el mensaje, yo qué sé, y demás cosas. Bien. Entonces, pero la demanda de espiritualidad está ahí. Está ahí. Hace muchos años, ahora ya no se habla tanto de eso, mejor, porque era un rollo patatero, pero hace muchos años se hablaba de la nueva era. Esto suena, ¿verdad? Ahora se habla menos. También se habla de la nueva era. También, sí. Bueno, se hablaba de la nueva era. Entonces, bien, nueva era, no sé qué, la naturaleza, bueno, había varias cosas ahí. Y hubo un estudio que lo propició el Vaticano sobre, bueno, qué es esto de la nueva era, ¿no? Y entonces mandó a algunos estudiosos e hicieron un estudio, un informe, bueno, bastante bien, ¿no? Pero lo interesante, sobre todo, era el prólogo. Y el prólogo decía algo que es muy sensato. Decía, hay una demanda de espiritualidad que la nueva era está satisfaciendo para muchos. Es una cuestión muy occidental, ¿no? Lo de la nueva era. Hay una demanda de espiritualidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué está pasando aquí? Que nuestro mensaje, que se supone que es el mejor, es el Evangelio, ¿no? Que se supone que es el mejor, no está satisfaciendo esa demanda de espiritualidad, ¿no? Algo tenemos que hacer. Esto tiene que ser una llamada de atención. El prólogo estaba bien, porque reconocía una base, y es que no solo de pan vive el hombre. Siempre es así. Y entonces, salvo situaciones sociales de urgencia, claro, si hay guerras y revoluciones, pues hay que atender a eso. Pero si estamos en una situación más pacífica, salvo situaciones de urgencia, la demanda de espiritualidad está ahí. Que a veces hay que, digamos, no sé cómo decirlo, educarla, hay que hacer preguntas, porque las preguntas están ahí, ¿no? Claro, la espiritualidad es una demanda, o sea, el cultivo. La demanda del cultivo de la espiritualidad, que es más vieja que Matusalén. Los que sepáis algo de filosofía, el periodo más famoso de la filosofía es el primero, los griegos, ¿no? Platón, Aristóteles, nos suenan a todos. Bien, por razones distintas entraron en crisis y aparecieron varias escuelas morales importantes, ¿no? Epicureísmo, estoicismo y tal. Hoy vas a una librería, vas a la Casa del Libro que han abierto al lado del Gallarre en Pamplona, vas al mostrador de filosofía y te encuentras un montón de libros de estoicismo. O sea, Marco Aurelio, Séneca y compañía, si viviesen ahora, se forrarían. Porque se venden un montón. Entonces el estoicismo es una cosa curiosísima, que tiene más de 2000 años, que nació en Grecia, aunque se hizo famoso en Roma. Hoy es una respuesta. Hay una demanda. Cultivo interior, es muy curioso. Entonces hay una demanda de espiritualidad muy vieja, es una renovación de algo muy viejo. En épocas de crisis siempre aparece. Y entonces, hoy estamos en una situación en la que sí hay una demanda de espiritualidad, que claro, que el cristianismo está llamado a satisfacer. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo, porque culturalmente hablando, las coordenadas ya son otras, ¿no? Y entonces esa búsqueda de nuevos lenguajes, bueno, esto siempre ha preocupado. Ahora no, yo no voy a meter en esto ahora, ¿no? En lo pastoral. Pero bueno, ahí está.
hay una demanda de espiritualidad y esa es la base, esa es una de las bases de la religiosidad. Porque la espiritualidad, entendida así como búsqueda de sentido, es la búsqueda de algo que oriente la vida y es la búsqueda de un fundamento. ¿Cabe una espiritualidad laica en el sentido de no religiosa? Sí, sí que cabe. Leamos a Marco Aurelio y a Séneca. Te vas al Corte Inglés, compras 2 libros y lo tienes. Claro, es la respuesta que más calme el corazón. Lo pongo para que no se me olvide. Es que cor inquietum, eso es en latín también, pero bueno, esto lo hizo muy famoso San Agustín. La primera fase de las confesiones, que es un libro que supongo que ya habréis leído, ¿no? Es un libro muy interesante para leer. Las confesiones, cuenta su vida, de conversión, etc. ¿Paramos un poco? Ahora a las 11. Y seguimos luego con esto, ¿vale? ¿Parece? O seguimos, ¿no? Yo estoy enfilado.